Hola chiquillos, estamos nuevamente con una tercera guía a distancia. En este caso vamos a trabajar las asignaturas de lengua y literatura y valores institucionales. Vamos a realizar un proyecto de participación comunitaria, que luego se les va a explicar, pero consiste principalmente en comunicarse con la gente que está en su entorno. Los docentes que estamos trabajando es Claudia Cavada, María José Villarroel, Mauricio Rojas y Oswin Díaz. Los contenidos en lengua va a ser estrategia narrativa y en el caso de valores institucionales es el autoconocimiento. Los objetivos a trabajar en lengua y literatura es analizar narraciones leídas y aplicar creativamente las habilidades de escritura. Es el mismo objetivo que veníamos trabajando antes, solo que en otras circunstancias. Y en el caso de la asignatura de valores es reconocer y valorar que todas las personas tenemos igual dignidad humana. Tienen que considerar que esta guía tiene evaluación formativa acumulativa. ¿Qué quiere decir? Que si bien se privilegia lo formativo, o sea, los aprendizajes, también va a llevar una nota que se va a acumular y se va a promediar con otra guía que viene en el mes de julio. Por lo tanto, es importante que ustedes devuelvan esta guía, ya sea por correo o ya sea de manera impresa. Lean bien las instrucciones que se les dan acá. Acá les decimos que lean todo, que pueden trabajar con un compañero vía WhatsApp, no hay problema con eso, o si no trabajan individual y le piden apoyo a las personas de su familia. Tienen que disponer de 8 horas, aun cuando la guía se puede desarrollar en mucho menos tiempo. Y si tienen dudas, por supuesto que pueden escribirnos cuando ustedes quieran y siempre les vamos a responder. Pongan atención, sí, en esta ocasión los correos son nuevos para los 4 docentes, ¿ya? El DAEM nos cambió a toda la comuna, en todo caso, los correos y tenemos que trabajar con esto. Por lo tanto, fíjense a quién le van a escribir y copien bien el correo cuando corresponda. Hoy día, que es 15, se les está entregando la guía a ustedes y deben devolverla el 22, o sea, el próximo lunes, ¿ya? Con la cantidad de tiempo que tienen es suficiente, por lo tanto pueden trabajarla tranquilamente. El desarrollo de la guía o la explicación de la guía viene en 3 partes. Primero va a participar la profesora María José, que en la parte de lengua, luego viene el profe Mauricio en la parte de valores y al final una tercera parte que es la actividad integrativa, que voy a estar nuevamente yo. Así que pongan atención a lo que viene a continuación. Buenos días, chicos. El tema de la guía o el contenido de la guía es la caja china o relato enmarcado. ¿Qué es la caja china o relato enmarcado en la literatura? ¿En qué consiste? Consiste en contar una historia dentro de otra historia. Ejemplos. Vamos a ver 2 ejemplos. Ya, aquí tenemos el primer ejemplo, el primer relato, que es el de Matilde. El primer relato se trata de Matilde, que es una chica que dice que es inteligente y que un día sale con su maestra Miel a caminar. Esa es la primera historia. La segunda historia es la que le cuenta su maestra Miel. Y ella le cuenta la historia de una niña que vivía en una casa. Ahí tenemos las 2 historias. Después tenemos el ejemplo 2, otro relato donde aparecen más historias. Primero, en el primer párrafo cuenta la historia de Juan. Dice que Juan llegó a su casa y empezó a recordar lo que ocurrió en su trabajo. Y recuerda la historia que le contó Pedro. Pedro le cuenta cómo conoció a Jacinta. Ahí tenemos la otra historia. Después, Pedro le cuenta el día que se encontró con Jacinta, la primera vez que lo conoció. Ahí tenemos la tercera historia. Y la última historia es cuando Jacinta le cuenta a Pedro su historia. Si se dan cuenta acá,
un personaje narra lo que le sucede a otro y a su vez este está narrando algo que le sucede al otro. El primer personaje sería Juan y él cuenta la historia de Pedro y Pedro cuenta la historia de Jacinta. Ahora tienes que realizar la primera actividad de la guía, ya para aplicar el concepto de caja china. Para eso tienes que leer el cuento Jacinto el carpintero. Lee atentamente las preguntas sobre el cuento y responde marcando la alternativa correcta. Ahora los dejo con el profesor Mauricio, que les va a explicar un poco de la segunda actividad que tiene que ver con valores institucionales. Hola. Hola, estimados estudiantes. Bueno, vamos a pasar a la sección de la asignatura Valores Institucionales. Ya, estudiantes, miren, la idea en esta parte es muy importante que lean los conceptos que acá aparecen, ya el concepto de autoconocimiento, el concepto de conocerse a sí mismo, ya que tiene que ver, por supuesto, con lo mismo, ya, y más abajito aparece el concepto de autoestima, ya. Por supuesto, todo está relacionado, va uno trasito del otro, ya partiendo por conocerse a sí mismo, la importancia de conocernos a nosotros mismos, de hecho está avalada también por la Organización Mundial de la Salud, no sé si eso lo sabían, y abajito hay un dato acerca de eso. Conocerse es fundamental para poder acceder a todas las capacidades y destrezas que se encuentran en nosotros como personas. Y por supuesto, cuando uno se empieza a conocer, accede también al hecho de reconocer lo que uno es, de aceptar lo que uno es y a apreciar lo que uno es. Y en ese sentido pasamos a valorarnos y el valorarse a sí mismo está relacionado con la autoestima. ¿Ya? Entonces vayan leyendo ahí de a poquito, primero en el autoconocimiento, viendo qué es conocerse a sí mismo, y luego pasamos a revisar el concepto de la autoestima. Ahora vamos a pasar a ver la actividad que deben hacer para poder ahondar en lo que, en los contenidos que estábamos revisando arribita. Bueno, importante destacar que como conclusión de todo del contenido que estaba arriba, es la frase que aparece ahí abajo de estas dos imágenes, que dice: lo importante es saber desarrollar lo mejor que cada uno lleva por dentro, ya poder desarrollar eso que hemos descubierto nosotros. Ya, la actividad tiene dos partes, una que tiene que ver con preguntas que ustedes deben leerlas bien para poder contestarlas con absoluta honestidad, chicas y chicos, ¿ya? Como ya les mencionaba en la introducción, hay cosas que estamos viviendo a nivel personal y familiar que nos están afectando en todo sentido, y a todos por igual, ya unos más que otros. Entonces, la idea es que se adentren en estas preguntas, se tomen el tiempo para hacerlo y la puedan contestar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay una pregunta que dice, quedémonos con la primera. ¿Te conoces realmente a ti mismo? ¿Qué piensas? ¿Qué cosas estás pensando en la actualidad? ¿Qué cosas invaden tu pensamiento? ¿Qué sientes? ¿Cómo reaccionas ante las cosas, situaciones que están pasando? ¿Qué te da miedo? ¿Qué cosas te hacen feliz? La idea es que cada una de esas cosas las vayan respondiendo, resolviendo, y por supuesto las preguntas que aparecen más abajo. Y en la segunda parte de la actividad ya es más práctico, porque ustedes tienen que asignarse algunas características, ya que ustedes quizás ya han ido reconociendo para sí mismos, ya en el grado que se conocen a sí mismos también. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí aparecen ejemplos de características del ser humano. Ya, por ejemplo, está ser alegre, ser paciente, ser generoso, sensible, etc.
y la idea es que ustedes vayan poniendo cómo son, ¿ya? Ustedes. Entonces, ahí está el ejemplo, dice, yo soy, y ahí aparece sociable, y al ladito tengo que explicar en qué situaciones yo demuestro que soy sociable, ¿ya? Y en ese sentido no se pueden engañar a sí mismas o a sí mismos, porque la idea es que digan la verdad de cómo realmente ustedes son y ya cuál es la opinión que tienen de ustedes mismos. Por ejemplo, si yo pongo que soy amable y al lado no demuestro ninguna acción o no tengo ningún ejemplo que poner del por qué soy amable, a lo mejor no se asocia a esa característica conmigo y habría que buscar otra. Y la idea es que ustedes, si hay algunas características que no están ahí, busquen otras que hayan y la puedan agregar sin problema. Y para finalizar, hay dos preguntas de reflexión, ya que las deben leer igual con mucha atención, sobre todo la final, que tiene una connotación más de conclusión de toda esta actividad, ya que menciona qué cosas, situaciones, experiencias, etcétera, que estás viviendo tú a nivel personal con esta realidad, cree que te están dificultando para crecer, para autoconocerte, para seguir creciendo como persona. Ya cosas que puedan estarse viviendo en la casa, ya con la familia a nivel personal o de salud. Ya, eso sería la actividad de esta parte de la asignatura de valores institucionales. Llegamos a la tercera parte, que es la actividad integrativa que une la asignatura y los contenidos que se trabajaron en lenguaje y la asignatura y los contenidos que se trabajaron en valores. De esto, lo último que ustedes hicieron fue un listado o una serie, mencionaron una serie de características que ustedes tienen o que ustedes que se reconocen en ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer para esta actividad integrativa? Van a tomar una o dos de esas características que ustedes recién trabajaron y van a integrarlas o las van a trabajar en un relato, ¿ya? Pueden tomar la imagen que está acá sugerida, que es de Spider-Man con Deadpool, o pueden trabajar otro tipo de relato como ustedes quieran. Eso lo dejamos a libre albedrío, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a considerar dos o tres actitudes o características que tengo como ser curiosa en el sentido de que me gusta conocer otras cosas, cosas nuevas, ¿ya? Tener experiencias nuevas también. Soy alegre, que me gusta pasarlo bien, como a todos, y busco las instancias para pasarlo bien, y la otra que soy un poco desordenada en el sentido que en algunos casos rompo un poco las reglas que se me imponen, ¿ya? Entonces, a partir de esas tres características, yo voy a generar un cuento, como por ejemplo, un día estaba Claudia esperando la micro para llegar a su casa luego del trabajo. Al subir, ve a una amiga de su infancia y en el reencuentro se saludan y se abrazan. Eh, la amiga recuerda cuando eran chicas. Hola Claudia, le dice la amiga, qué bacán verte. ¿Te acuerdas cuando hicimos la cimarra? ¿Qué tiempos aquellos? Ja, 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 ja. Sí, claro, sí, esa vez mi mami casi me mata a palos, responde Claudia. Y como ya estaba llegando a su paradero, se despiden y se baja. ¿Qué tenemos acá? Primero tenemos un relato que es el relato marco, el de Claudia en la micro yendo a su casa, y el relato enmarcado que es cuando ella, junto con su amiga, eran pequeñas, eran más chicas e hicieron la cimarra. Entonces, integramos las conductas o las actitudes de ser curiosa, eso de hacer la cimarra, ser un poco desordenada también, o romper las normas establecidas, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos, por un lado, integrar la parte de valores institucionales que son el autoconocimiento y por otro lado, el relato con caja china o relato enmarcado, ¿ya? Y para que terminemos, ustedes se autoevalúan, acá tienen sus tres preguntas, la idea es que ustedes mismos vean qué tanto han estado aprendiendo. Y por último, como las actividades no son nada de difícil, nosotros los invitamos a una sección voluntaria. Acá vamos a profundizar el aprendizaje, el lenguaje, en el caso de el texto o el cuento de Jacinto, el que fabricaba la marioneta para su nieto. Ustedes
continúen con un relato enmarcado acá, ¿ya? Que sea a lo mejor la marioneta quien está hablando ahora y que cuente cómo llegó o cómo se originó o cómo, no sé, algún tipo de relato. Estamos hablando de la marioneta que tenía Jacinto cuando era niño. Esa es la marioneta que habla, ¿ah? No la que él estaba fabricando al principio, sino que esta. Entonces, ese relato lo pueden terminar ahí en ese espacio. Y si es que tienen la posibilidad de ver un fragmento, no es un capítulo completo, pero es un fragmento de Los Simpsons que se llama algo de la historia no tiene ningún final o algo por el estilo, la verdad que se me olvidó en este momento. Y vean ustedes la cantidad de relatos enmarcados que hay y cuenten algunos, ¿ya? Pero de manera muy breve, como por ejemplo cuando Serpiente se encuentra con las monedas, o cuando Bern se roba las monedas, o qué sé yo, ¿ya? Entonces ustedes ven ese fragmento y se van a dar cuenta de la cantidad de relatos enmarcados. Y eso porque justamente los Simpsons recurren a muchas estrategias o técnicas narrativas contemporáneas, ¿ya? Entonces, los dejamos con el trabajo. Si tienen dudas, acuérdense que nos pueden escribir correo, traten de cumplir con los tiempos. Si tienen problemas con la internet o algo por el estilo, pónganse en contacto con los profesores jefes. Nosotros siempre estamos entendiendo, pero la idea es que trabajen y de alguna manera evidencien su aprendizaje. Nos despedimos los tres, que estén muy, muy bien.